hemos registrado las conclusiones sobre el grupo de trabajo para cooperar en la conformación de la posición de Andalucía en el proceso de reforma de la política agrícola común, la PAC post-2020. Desde noviembre del 19 se viene trabajando en el Parlamento de Andalucía con el objeto de conformar una posición común respecto a la reforma de la PAC, pero de forma sorprendente, el 28 de septiembre del año pasado, de 2020, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, firmó en el Palacio de San Telmo, junto con representantes del sector agroalimentario, una declaración institucional donde reclamaba una PAC fuerte, solidaria, cohesionada, que no lesionara los intereses del campo andaluz. Literalmente el presidente llegó a decir que Andalucía se veía obligada a alzar la voz para reclamar que no se podía admitir ni un solo recorte ni una sola merma en las ayudas a los agricultores y ganaderos de Andalucía por parte de la Unión Europea. El gobierno de la Junta desde ese momento provocó que este grupo de trabajo careciera de sentido, ya que fijó de forma unilateral la posición de Andalucía respecto a la PAC, que era el único cometido de este grupo de trabajo. Decenas de comparecencias, decenas de horas de reuniones, para nada, tiradas a la basura. El presidente de la Junta demostró así una completa falta de respeto hacia los trabajos de este grupo. También tenemos que criticar que no ha sido atendida ninguna de las peticiones de documentación que hemos realizado, pese a que todas las hemos registrado siempre en tiempo y forma. Por otro lado, nos sorprende la posición del presidente de la Junta de Andalucía, ya que al partido político que pertenece y que sustenta su gobierno dice una cosa aquí en Andalucía y en Bruselas vota la contraria. Queda claro que a Juanma Moreno no le interesa que se distribuya mejor el dinero de la PAC, sino que acaparen los recursos los que ni siquiera cultiva la tierra. Como siempre, la gran coalición europea, recordemos, han pactado una serie de acuerdos sobre los artículos más importantes del reglamento de la PAC. El presidente del Parlamento Europeo ha decidido además hurtar a los grupos políticos de sus derechos, haciendo que decaigan la mayoría de las 1000 enmiendas que se han presentado, donde había, por cierto, un protagonismo muy claro de nuestro grupo, de la UE. Se despachó un debate y una votación tan importante en apenas unas horas. No es, por tanto, a nuestro juicio, una reforma lo que se ha planteado, es una continuación de lo que ya había, con menos debates parlamentarios, del que además se ha excluido de forma consciente y torticera a la izquierda europea y a los verdes. Una cuestión que se ha debatido y que es recurrente en esta tramitación es la puesta clara por la que los procedimientos de la PAC tienden hacia una mayor renacionalización, asumiendo los Estados miembros de la UE nuevas competencias sobre las ayudas a través de sus planes estratégicos. Esto conlleva más desigualdades, menos criterios comunes. Esto es una cuestión muy grave y un error, porque va a permitir más asimetría en los compromisos ecológicos, en la supervisión nacional, que va a generar que algunos países sigan permitiendo de manera descarada una competencia desleal. Otro asunto es la figura del agricultor genuino. Los escasos mecanismos de control para evitar que las ayudas beneficien a los grandes terratenientes va a provocar una nueva potenciación de los agricultores de sofá. El techo máximo de ayudas directas sigue siendo demasiado alto. Ahonda en la línea de no beneficiar a los pequeños productores, sino que ayuda a los grandes tenedores de tierra, a las corporaciones agrícolas, a los fondos de inversión que van a seguir acumulando cada vez más la ayuda, una gran cantidad de las ayudas. Por otro lado, la condicionalidad social y los elementos centrales, a nuestro juicio, como la perspectiva de género, la despoblación, quedan fuera de la obligatoriedad. Esto es más lo que figura una declaración de intenciones, pero no tienen ninguna fuerza, ningún soporte legal. Recordemos que la agricultura y la alimentación suponen más de 44 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Solo el sector agrícola genera 20 millones de empleos en Europa, y en Andalucía alrededor del 8% del PIB viene del mundo
agrícolas. Frente a esto nos encontramos datos de pérdida provocada también, por no decirlo, por el cambio climático. El 25% de los cultivos de la Unión Europea están en riesgo. Estamos a punto de perder el 80% en Andalucía de nuestra capacidad agraria. Por poner un ejemplo, en 3 décadas cultivos como el trigo o el maíz se van a desplomar, según los estudios que nos pasan las propias centrales agrarias, en un 50%. Por otro lado, hay que hablar de agua, de sequía. 14 regiones de Andalucía están en riesgo de desertificación. El 80% de la demanda de agua se debe a uso agrario. Tenemos los acuíferos en estado de alarma, cuando no están declarados sobreexplotados, como es el caso de Doñana. Tenemos varios municipios con problemas de abastecimiento, muchos más con problemas de calidad del agua. Y el regadío no deja de aumentar, incluso para cultivos tradicionalmente menos dependientes del agua, como era el olivar tradicional, que está dándose un salto hacia el olivar superintensivo. Y también tenemos que denunciar que tenemos un sistema de cultivo muy petrodependiente. El 27% de los plaguicidas y fertilizantes consumidos en España se consumen en Andalucía. 30.000 toneladas de residuos plásticos se generan cada año en nuestra tierra. Los cultivos adaptados a la vocación del terreno, secano, tubérculo, etcétera, apenas supone un 7%. Y hablemos también de biodiversidad cultivada. Cada día perdemos variedades y cultivos tradicionales que permitirían una variabilidad genética suficiente para hacer frente a las plagas o los cambios de las condiciones ambientales sin comprometer las cosechas. Actualmente solo 150 cultivos alimentan a la mayor parte de la población mundial y solo 12 de ellos acaparan el 80% de la energía alimentaria procedente de la planta. Esto no es por casualidad. Este año se va a realizar una cumbre sobre biodiversidad. Hablamos literalmente de las cosas del comer y no puede caer en olvido. En una situación de cambio climático, insistimos, como la que nos encontramos en Andalucía, nuestra realidad es que estamos cada vez más cerca de una desertificación casi total de nuestro territorio. Y esto lo veremos, desgraciadamente, en pocas décadas. El aumento de temperatura llevará aparejado un aumento de la evaporación y por tanto de la pérdida de la capacidad hídrica. La disminución de lluvia, la pérdida de suelo que permitan absorberla nos lleva a que los acuíferos y las aguas subterráneas estén en peor situación cada vez. También el uso intensivo de los fertilizantes ha provocado y sigue provocando problemas serios en la calidad del agua. Las lluvias torrenciales combinadas con el abandono de las tierras de vocación agraria, 55% de nuestro territorio es superficie agraria útil, nos aboca a la situación actual de pérdida de suelo en buen estado, cuando no, directamente a la erosión de estos suelos. En este contexto, las y los comparecientes del grupo de trabajo nos han trasladado que necesitamos una PAC con vocación de futuro. Esto es imprescindible. Hemos de pasar de una PAC que luche a una PAC que luche contra el cambio climático, que busque soluciones de adaptación a sus efectos, a una PAC que sea capaz de transformar y ir hacia una transición ecológica, una PAC que no pierda de vista que es una herramienta muy poderosa para garantizar la renta de las personas productoras y todo ello abasteciendo, que es el objetivo final, de alimentos a la población. Por ello, y dentro de los debates que se han dado, es necesario poner sobre la mesa cómo articular propuestas que permitan, por una parte, que el sector productivo tenga un futuro, pero por otra, que las personas productoras tengan un presente y, por último, que luchemos contra el cambio climático que nos afecta a todos y a todas y donde el papel de la agricultura y ganadería es absolutamente fundamental. También hemos de responder a necesidades sociales. La incorporación de la mujer con plenos derechos, siempre la mujer trabajó en el campo, otra cosa es la invisibilidad y la falta de cobertura. Tenemos que luchar contra esta injusticia histórica y resolver la altísima masculinización del campo, así como también la incorporación
de los jóvenes. Recordemos que las tasas de envejecimiento en el sector agrícola asustan. La media está por encima de los 45 años. Otra de las cuestiones es cómo resolver la creciente despoblación, o lo que es lo mismo, cómo poner en marcha medidas que permitan fijar población al territorio, que además permita combatir el cambio climático, como hemos dicho antes, la lucha contra los incendios y un largo etcétera. Y para ello las ayudas del Pilar 2 de la PAC, combinadas acertadamente con nuevas o mejores ayudas asociadas en el Pilar 1, puede ser una buena herramienta. Por último, pero no menos importante, hemos tenido en los últimos años descensos de renta agraria, crisis en distintos sectores. Tenemos ejemplos: frutas de hueso, el olivar, por citar algunos de los más conocidos. Hemos visto el desplome de los precios, la brecha abismal entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, problemas asociados a los aranceles abusivos, afecciones de los distintos tratados de libre comercio y de los problemas que hay relacionados también con la cadena agroalimentaria. En este sentido, se hace necesario articular medidas que protejan a los productores, entendiendo que lamentablemente mientras la agricultura esté sujeta a normas de libre mercado será difícil garantizar la protección necesaria y que por tanto esto mitigará algunos de los efectos perversos que vivimos en estos momentos, pero no será la solución definitiva. En lo que respecta al bloque social, el Pilar 1, los comparecientes nos han trasladado la necesidad de una PAC que articule medidas de carácter más social y de protección a las personas productoras, entendiendo como marco general que es necesario limitar las ayudas del pago básico entre 60.000 y 100.000 euros y condicionar las ayudas a la renta. En este sentido, nos proponen que es necesario mejorar las ayudas de la renta, estableciendo ayudas complementarias a la pequeña y mediana explotación, que estas ayudas se redistribuyan de forma equitativa y se incorporen sectores amenazados que además tienen un incalculable valor de cohesión social o territorial, como por ejemplo el olivar, los cultivos altamente acaparados a la vocación de territorio, por ejemplo la uva de pasa, o de un alto valor ecológico como la ganadería extensiva y el pastoreo. 2. Que se incorpore de pagos asociados a las mujeres. Establecer, al igual que existe para los jóvenes, ayudas asociadas al pago básico a mujeres y en la misma medida que el pago básico sea percibido proporcionalmente por los dos cotitulares de la explotación para impulsar la ley de cotitularidad que tan pocos éxitos está recabando. 3. Que se mejoren las ayudas a los jóvenes. En el caso de los jóvenes cooperativistas, por ejemplo, se encuentran problemas para acceder a la ayuda, ya que no pueden demostrar el control que ellos tienen sobre una explotación determinada. Sería necesario articular disposiciones para su acceso a ayudas complementarias a renta en estas situaciones. 4. Ayudas complementarias en zonas con limitaciones naturales para frenar el abandono de actividad en estas zonas y evitar la erosión y pérdida del suelo, la pérdida de biodiversidad y la lucha contra incendios. Caso evidente en el pastoreo que antes nombrábamos. Así también como proteger las infraestructuras de alto valor ecológico, los caminos, las veredas, las vías pecuarias. 5. y último, se hace necesario articular medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, en el caso de que vivamos nuevas crisis en el sector, incluyéndolo en la protección de los seguros agrarios. Por lo que respecta al bloque ambiental, las y los comparecientes nos trasladan la necesidad de articular y fortalecer medidas que mejoren en mucho el greening, atendido por una parte a que si consideramos que las personas productoras son verdaderas guardianas del territorio, han de ser compensadas por ello, pero también a la realidad de que las medidas arbitradas hasta ahora no han mejorado sustancialmente la sostenibilidad de la agricultura, siendo el mencionado greening poco más que un catálogo de prácticas a elegir, pero no hay objetivos y los resultados que hay que cumplir con la realidad ambiental y productiva pues no es nada concreto. En general,
no parece tener mucho sentido que la misma Unión Europea que establece la PAC y por otra parte establece las directivas ambientales no entienda que es necesario cruzar ambas cuestiones. Y los comparecientes nos trasladan que la condicionalidad ambiental ha de ser mucho más eficaz y basada en el cumplimiento de las directivas ambientales europeas. En el caso de Andalucía hay dos irrenunciables, la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre la utilización de fertilizantes, en general agroquímicos, por lo que decíamos del estado de la cuestión de las masas de agua en nuestro territorio. Dos, que existen numerosos estudios y normativas europeas sobre la urgente protección de nuestros suelos y es clave que esto se cumpla y que se garantice la mejora de la salud de nuestros suelos. Sin agua y sin suelo no hay agricultura, esto nos lo tenemos que meter en la cabeza de una vez. 3. Garantizar la inclusión de sistemas de alto valor ecológico como la Red Natura 2000 y la modificación del coeficiente de admisibilidad de pastos para que sean reconocidos los pastos arbolados. Es un sinsentido dejar fuera un sistema agroforestal como nuestros pastos arbolados, tan necesarios para la ganadería extensiva en nuestro territorio. 4. Existe una propuesta para la regulación de la agricultura ecológica y tenemos que insistir, los sistemas agroecológicos constituyen el futuro de la agricultura. Hay que mejorar las herramientas para la transición de una agricultura convencional a sistemas agroecológicos. Y quinto y último punto que nos trasladan los comparecientes, la necesidad de proteger la biodiversidad cultivada. Hemos de proteger a aquellas productoras que mantienen producciones menos rentables económicamente, pero de un valor incalculable en el futuro. Cuando lleguen las hambrunas, cuando lleguen momentos críticos para nuestra tierra, nos acordaremos de esto. También se han propuesto una serie de medidas de lucha contra los efectos más perversos del libre mercado y en general de protección de la agricultura familiar y de proximidad, que al final es la que alimenta verdaderamente al mundo y permite el mantenimiento de las comunidades rurales y de que ellas habitan. Las principales propuestas son que haya ayudas contracíclicas que permitan superar y anticipar los periodos de crisis, estableciendo marcos flexibles entre los periodos en que la producción es alta y aquellos en los que no, que se mejoren los sistemas de almacenamiento públicos y privados, que haya una reciprocidad en los acuerdos comerciales para proteger a nuestros productores, que haya mecanismos de mejora de la cadena agroalimentaria luchando contra los abusos y las malas prácticas, que haya políticas de etiquetado, un etiquetado claro de protección de nuestras denominaciones de origen y otros sellos de calidad que se pudieran establecer, que se recupere la política de cuotas y planificación de la producción en determinados sectores de alta incidencia social y económica, constitución de un stock de productos estratégicos, que se mejore la gobernanza que ya existía sobre garantizando la suficiente participación de los sectores interesados y que haya pues también una reglamentación, ¿no?, de los espacios de intercambio entre agricultor y agricultor. También se ve profundamente necesario luchar, ya lo hemos dicho, contra los agricultores de sofá. Hay que tener criterios claros establecidos desde la Unión Europea que no permitan margen de maniobra a la hora de definir qué es un agricultor genuino. Mientras esto no se resuelva, seguiremos viendo una brecha abismal entre las distintas aplicaciones de la PAC en los distintos territorios y seguiremos sin atender el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, porque la PAC no será capaz de enfrentar el reto de mejorar las rentas de quienes trabajan en el sector. La redistribución de renta y riqueza es un mandato. No pueden acaparar los recursos quienes ni siquiera cultivan la tierra y mucho menos garantizan los servicios ambientales. En resumen, es necesaria una PAC que luche contra el cambio climático, que busque soluciones de adaptación a sus efectos y que vayamos a una PAC que sea una herramienta de transformación, de transición ecológica, que garantice la renta de las personas productoras, que se articule medidas contracíclicas y de protección, que una PAC que abastezca de alimentos a la población, que responda a las necesidades sociales y resuelva el creciente problema de despoblación rural. Y una PAC, insistimos,
que combata a los agricultores